nacionales. ¿Debe la ciudadanía tratar de hacer un esfuerzo por conformar una legislatura opositora o por lo menos sin mayoría absoluta por parte del Ejecutivo? Esto le está pasando hoy a Obama, no tiene mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y tiene freno a su gobierno. Esta pelea se está planteando en la Argentina. En la Municipalidad de Junín, la mayoría automática está cuestionada por el Frente para la Victoria, porque le permite a Meoni hacer lo que quiere, y a nivel nacional, el Frente para la Victoria está defendiendo a ultranza la mayoría automática que el gobierno nacional tiene para poder ejecutar lo que la presidenta necesita, según su propio discurso. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo que hay una contradicción propia de esta disyuntiva, digamos. Por un lado, en lo que respecta a las prácticas y al desenvolvimiento de cualquier sistema democrático, que tiene que ver con ciertas variables, como son las que se ponen en juego con la alternancia, con la conformación de las mayorías y las minorías, con las responsabilidades políticas que tienen tanto aquellos que están en el ejercicio de gobierno como aquellos que circunstancialmente se encuentran en la oposición. Desde mi punto de vista, y haciendo un análisis teórico del funcionamiento de la política, las mayorías absolutas no son buenas para la salud de los sistemas democráticos. ¿Por qué? Porque inevitablemente, en algún sentido, pueden derivar en los abusos de poder. Y cuando un poder de los tres del Estado tiene una supremacía o se impone por sobre los demás y dificulta el funcionamiento de este sistema de balance de pesos y contrapesos propio de la democracia y de cualquier república, lo que estamos es frente a una posible situación de abuso de poder. Entonces, yo creo que el equilibrio parlamentario es lo ideal en un país normal, en el cual cualquier dirigente político, ya sea opositor u oficialista, pueda sentarse en una mesa, discutir, ponerse de acuerdo o no con su rival o con su adversario, y no pensar que cualquier batalla, entre comillas, parlamentaria o legislativa que pueda darse es debido a muerte. Los sistemas políticos perduran más allá de los hombres y más allá de los gobiernos. Lo que nosotros hemos perdido de vista en la Argentina en los últimos años, más que nada por esta confrontación que lleva adelante o esta dicotomía que ha planteado muchas veces el propio gobierno nacional, es poner el carro delante de los caballos. Lo que nosotros tenemos que hacer es consolidar nuestro sistema, fortalecer las prácticas democráticas, porque de esa manera la ciudadanía, la propia dirigencia, va a tener una mejor y una mayor cultura política, lo que nos permita un mejor funcionamiento del sistema democrático. Sin duda que para el que gobierna, tener la facilidad de aprobar sin ningún tipo de oposición una ordenanza o una ley es mucho más fácil en el ejercicio del poder. Pero me parece que la cuestión, cuando dejamos de ver la coyuntura política o el día a día y pensamos en a futuro y en el mediano o en el largo plazo, lo que nos tiene que hacer es reflexionar. ¿Nosotros qué queremos? ¿Queremos un país que piense en mañana o que piense en 2 generaciones? Como para poder decir, bueno, sí, planificamos un objetivo y queremos alcanzarlo de esta manera. La única manera que yo creo que existe, y por ejemplo tenemos todas las democracias y los sistemas consolidados del mundo, es fortaleciendo las reglas del desarrollo del juego democrático. No hay otra manera. Pensar en los países más importantes, más desarrollados, tanto política como económica y social del mundo, son aquellos que definieron sus sistemas políticos y los fortalecieron. En Europa, en América, pensando en Australia, que a la presidenta le gusta tanto comparar a la Argentina con Australia, o Canadá, Francia, Alemania, que más allá del tiempo o la extensión en años que tengan sus sistemas, son países que definieron un sentido. Y después tienen sus vaivenes, sus idas y vueltas, sus discusiones, sus debates que son propios, que son inherentes, te diría, a este juego político. Pero a ninguno se le ocurre discutir la esencia. Nosotros discutimos todo el tiempo los fundamentos del juego. Claro, porque acá hay una historia que yo entiendo y te comprendo. El planteo tuyo es correcto. Ahora,
¿Cómo se hace cuando hay dos fracciones que están casi en las antípodas en su pensamiento? Hoy, hasta ideológico incluso, y peor, algunos sectores de la política que tienen mucha debilidad ideológica y que el pragmatismo es casi su esencia. Entonces, entre un país donde hay un kirchnerismo que pretende un Estado aún a costo exorbitante de todo, absolutamente, una oposición que por ahí quiere un Estado desarrollado pero mucho más controlado, y a otro segmento de la oposición que es mucho más liberal, y otro segmento de la oposición que es pragmática, que no está definida ideológicamente. ¿Cuán difícil se hace y qué necesario, en este contexto ya específicamente en la Argentina, qué necesario se torna para el que gobierna tener, y qué beneficioso o perjudicial es para la ciudadanía tener la mayoría automática en manos de que gobierna? Esta es la cosa que yo realmente no me siento capacitado para entenderlo. Veo claramente cuál es tu planteo y lo comparto. Yo creo que hay dos lecturas posibles. Por un lado, me parece que la propia dinámica de la actividad política no nos tiene que poner en la encrucijada de definir posiciones a ultranza o absolutas todo el tiempo. Estados Unidos, una de las democracias más antiguas del mundo, históricamente se organiza a partir de dos partidos que claramente están diferenciados en su ideología, republicanos y demócratas. Eso no impide ni el debate político ni la alternancia política. Otros sistemas como el nuestro en la actualidad, como vos bien reflejabas cuál es la situación de oficialismo-oposición, o en Italia, que hay también multipartidismo, nos encuentra con distintas variantes y la posibilidad que el ciudadano, que el elector pueda optar. Pero eso tiene que ver con la dinámica de la actividad. Por otro lado, lo que muchas veces nosotros perdemos de vista en la Argentina, culpa de ese pragmatismo, esa falta de definición ideológica, en algunos casos propia de algunos partidos que han ido perdiendo esa impronta frente a la sociedad, o algunos dirigentes que prefieren ese mercantilismo ideológico antes de las definiciones políticas. Nos encontramos en una situación donde lo que hacemos es claramente tratar de imponer posiciones. La democracia no es una imposición. La democracia es parte de un sinnúmero de variables que continuamente se van articulando y que a veces permiten avanzar y otras retroceder. Pero a veces retroceder es bueno. El debate, me parece que el foco de la cuestión tiene que ponerse en cuáles son los tres pilares fundamentales que sostienen cualquier sistema político democrático, que tienen que ver con la diversidad ideológica, la posibilidad que el ciudadano tenga la mayor amplitud de elección posible entre sus dirigentes, entre sus partidos, y esto va en contra de lo que vos decías del pragmatismo de algunos dirigentes, que el ciudadano después elija la izquierda, el centro o la derecha. La tolerancia, poder sentarse, como te decía hace un ratito, y discutir y a veces ponerse de acuerdo y no, pero respetar la opinión del que opina diferente. Y por sobre todas las cosas, la alternancia política. Nosotros tenemos una asignatura pendiente en la Argentina, que es poder aceptar que en determinado momento y en determinadas circunstancias va a gobernar alguien que piensa diferente a nosotros mismos o que tiene una ideología política distinta. Cuando podamos superar eso y podamos pensar, bueno, no nos toca ser gobierno, tendremos que ser oposición, pero tenemos que trabajar para construir una alternativa porque podemos volver a hacerlo, y respetemos la opinión del que en ese momento le toca gobernar, seguramente vamos a tener un mejor sistema. Claramente el problema nuestro es de cultura política y de educación. Cuando nosotros mejoremos la calidad educativa y cuando mejoremos la cultura política, tanto ciudadana como dirigencial, seguramente vamos a tener un mejor funcionamiento del sistema político. Damos vuelta y la educación
Siempre para está todo, el ¿no? eje. Mirá, yo a mí me gusta siempre... Para la cuando seguridad, para el tránsito. Sin duda. La educación y los valores. Seguro, totalmente, de acuerdo. Cuando doy clase en la universidad, siempre me gusta mencionar una frase a los alumnos que en su momento dijo Mahatma Gandhi, y refiriéndose a la India, y él decía que la India era un país tan, pero tan pobre, que no podía darse el lujo de no invertir lo poco que tenía en educación. Ahí está la India.